Bueno, primero quisiéramos agradecer a Contratación en Línea por esta invitación, que nuestra intención hoy es hablar sobre el equilibrio económico del contrato enfocado hacia la imprevisión. Para ello queremos dar unos elementos que permitan aclarar realmente en qué consiste y de dónde viene este concepto, para lo cual trataremos los temas de la teoría clásica del equilibrio financiero, qué hizo la ley 80, luego qué dijo o cómo adoptó la ley la jurisprudencia arbitral constitucional y del Consejo de Estado, luego hablaremos sobre la adopción de la teoría de riesgos, para decir cuál es la situación actual relacionada con el equilibrio contractual y cuáles son las propuestas que hoy en día tiene el gobierno nacional para reformar, digamos, todo este concepto jurídico. Entonces, para ello... Bueno, muchas gracias igualmente por la invitación. Y para empezar por la noción clásica, o las nociones clásicas relacionadas con este tema del equilibrio financiero, lo primero que habría que decir es que ellas surgieron a principios del siglo pasado, específicamente en el ámbito de la contratación pública. Por supuesto que en épocas anteriores había existido la idea de que los contratos debían acomodarse a las nuevas circunstancias que pudieran surgir con posterioridad a su celebración. Esa es una noción incluso de la época del derecho canónico, pero en el individualismo del siglo XIX, y particularmente en el ámbito del derecho privado, la idea era que lo que reinaba era el principio de la autonomía de la voluntad privada, porque ese es un criterio, un concepto básico adoptado por la Revolución Francesa. De resulta de lo cual, pues el principio que presidía la contratación privada era el principio del pacta sunt servanda. Los contratos, los pactos son para cumplirlos. Y en ese contexto es que se va a presentar, y en ese sentido es que es un aporte en cierta forma revolucionario, el hecho de que en el ámbito del derecho administrativo y en el ámbito de la contratación pública se vaya a variar esta posición. Inicialmente a través de teorías como la derecho del príncipe, que en realidad pues es una teoría mucho más antigua que las otras, y luego específicamente con el caso de la teoría de la imprevisión. Esa es pues una excepción al principio general al cual me acabo de referir. Ahora, sobre ello hay por supuesto una gran cantidad de teorías, una gran cantidad de posiciones, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista ideológico. Teorías y posiciones muy variadas que por supuesto no vamos a repasar aquí, pero si uno busca una idea central, particularmente en el ámbito de la imprevisión, lo que se encuentra es que esa idea es la del servicio público. En Francia la teoría del servicio público se empieza a desarrollar y a contextualizar a principios del siglo XIX y alcanzará una inmensa importancia. Se entiende como servicio público toda actividad de interés general y a ella se le atribuyen, especialmente por tratadistas como Ditty posteriormente, algunas características específicas o esenciales como son la continuidad del servicio público no se puede interrumpir, por eso entre otras cosas no se reconoce el derecho de huelga, se dice a los trabajadores de los servicios públicos, y además el servicio público debe adaptarse a las nuevas circunstancias, que es precisamente la razón que justifica o más exactamente que fundamenta el principio del jus variandi. El contrato puede ser variado porque hay que ajustarlo continuamente a las necesidades del servicio. Todas estas ideas están detrás del concepto de la teoría de la imprevisión. Y así es como ellas son recibidas en Colombia por la jurisprudencia inicial del Consejo de Estado, especialmente a partir de los años 70.
Un poco antes, como el tema de la contratación se manejaba a través del Código Civil y era de competencia de la jurisdicción ordinaria, no existían propiamente unas teorías de derecho administrativo, lo que no implica que no hubiera ya algunas cláusulas como la cláusula de caducidad administrativa. En los años 60 se expiden algunas normas en las cuales se procura establecer mecanismos de adaptación del contrato, es decir, mecanismos de revisión de precios, de manera que se pueda mantener, digamos, ese equilibrio permanentemente. Ahora bien, de acuerdo con el principio, con la teoría clásica, la idea de la imprevisión es que, como de lo que se trata es de proteger el servicio público, si el contrato, que es finalmente un instrumento, un mecanismo de gestión de ese servicio, empieza a ser afectado por circunstancias imprevistas, que llegan a trastornar el contrato. No se trata de cualquier circunstancia, sino de circunstancias que trastornan completamente, se dice, la arquitectura general del contrato. Entonces es necesario que la administración entre a ayudarle al contratista, que es su colaborador, y entendiendo que su papel de él es el papel de una persona que comparte, digamos, ese compromiso frente al servicio, que la administración intervenga para salvar la ejecución del contrato. De manera que aquí lo que hay no es propiamente una idea de derecho del contratista, ni se está pensando fundamentalmente, por supuesto hay otras ideas, pero no se está pensando fundamentalmente en que eso sea una oportunidad ni de favorecer al contratista, ni que el contratista tenga una especie de derecho o de seguro. Se trata de salvar el servicio, de salvar la ejecución del servicio, y eso es lo que justifica que el Estado tome a su cargo la recuperación de las condiciones y de las circunstancias que permitan seguir ejecutando el contrato. Ahora, si el contrato definitivamente se hace inejecutable, pues se caerá en una situación de fuerza mayor y habrá que entonces darlo por terminado, porque es imposible ya continuar con él. Todas estas teorías que tienen que ver, o todas estas situaciones y esta jurisprudencia que tienen que ver con la imprevisión en Francia a principios del siglo pasado, tienen fundamentalmente, a nuestro juicio, este propósito, esta idea y esta explicación. Una sentencia muy importante es la sentencia sobre la Compañía General de Tranvías de Francia. Quien presentó, digamos, el proyecto inicialmente fue el comisario del gobierno Léon Blum. Léon Blum, digamos que ha contribuido de alguna manera a la fama que tiene esta sentencia por una circunstancia muy particular, y es que este señor 26 años después va a ser primer ministro de Francia y va a presidir el primer gobierno socialista del Frente Popular, que digamos va a desarrollar una serie de medidas de naturaleza progresista, y así como resultado de ellas habrá oportunidad de que nuevamente se planteen los temas de equilibrio financiero que digamos entre la inicial planteamiento y el año de 1936 habían de alguna manera caído en un cierto desuso. Anoto esta circunstancia porque ello hace pues que las teorías no tengan no solamente un cierto prestigio, un gran prestigio desde el punto de vista jurídico, sino también un prestigio histórico y una importancia muy importante en la política francesa. Posteriormente, estos temas pues serán retomados después de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente lo que quisiera anotar es que la idea es la de que el contrato se debe, como lo he dicho ya, salvar. La ejecución del contrato es muy importante en la medida en que el contrato es este instrumento o mecanismo de gestión del servicio. Anotaba que aquí en Colombia se había recibido por la jurisprudencia, después de los años 70, se recibe esta jurisprudencia y se empieza a aplicar
fundamentalmente de la misma manera que se aplicaba en Francia, y teniendo en cuenta que se debe tratar de circunstancias imprevistas, que se debe tratar igualmente de circunstancias que trastornen de una manera general, importante, grave, la ejecución del contrato. Aparte de la teoría de la imprevisión, pues está la teoría de la llamada hecho del príncipe, que se fundamenta en el área administrativo, por actos o hechos de la administración. Y luego una tercera teoría que aquí en Colombia pues esporádicamente aparece y desaparece un poco de la jurisprudencia, que es la que se llama la teoría de las sujeciones imprevistas. A veces se toma como una teoría de imprevisión, aunque en la teoría clásica es una teoría de responsabilidad, en virtud de la cual el contratista tiene derecho a ser indemnizado integralmente. En esas es que aparece la Ley 80. Hay que tener en cuenta que la Ley 80 aparece en los años 90, cuando el país ha entrado en la etapa de la llamada apertura económica. La redacción o los redactores de la Ley 80 tienen el propósito de disminuir, digamos, la preeminencia del Estado, favorecer el principio de autonomía de la voluntad y favorecer el ingreso del país al ámbito de la globalización. De manera que allí se toma una perspectiva distinta. A nuestro juicio ya no es, por lo menos explícitamente, el tema del servicio público el que prevalece, sino un tema distinto, que es el tema de garantizarle al contratista su inversión, de garantizarle sus derechos, de garantizarle su propiedad. Por esa razón, la ley está pensada en un contexto o con un propósito muy diferente. Y esto es confirmado por la Corte Constitucional cuando en la sentencia C-333 de 1996 dispone o dice o interpreta que a la contratación pública se le aplicará el artículo 90, que es el artículo que establece entre nosotros la obligación indemnizatoria del Estado en el caso de que se causen daños antijurídicos. Y por eso la ley además incluye unas hipótesis de responsabilidad y proclama que eso forma parte de un concepto, entre otras cosas, distinto, que no existe en ningún otro país de América Latina, que es el concepto de la ecuación contractual, que aunque digamos que hemos interpretado como sinónimo del equilibrio financiero, en realidad hay que recordar que la ecuación contractual es un concepto distinto que se incluye allí, y por eso en ese concepto ya no aparecen las teorías clásicas, las tres teorías clásicas que he mencionado, sino que además se incluyen hipótesis de responsabilidad como el incumplimiento y también el tema del jus variandi, que por lo menos a nuestro juicio no forma parte estrictamente en un plano teórico del equilibrio financiero, porque el jus variandi es una posibilidad que se ha planteado previamente el contrato y que implica el ejercicio de una potestad por parte de la administración. El hecho de que la contratación quede sujeta al artículo 90 implica que en adelante se va a tomar el equilibrio financiero como un tema de responsabilidad del Estado. Y me parece que eso lo que lleva es a que todo sobrecosto contractual, por ejemplo, se convierte en una especie de daño antijurídico. Eso es lo que la doctrina o alguna doctrina de la época va a sostener. Y eso será igualmente lo que sostengan especialmente los tribunales de arbitramiento, no el Consejo de Estado, porque debido al hecho de que en la época la jurisprudencia del Consejo de Estado se refiere fundamentalmente a contratos que fueron celebrados en la etapa del decreto ley 222, son los tribunales de arbitramiento los que sí empiezan a aplicar este criterio de la ley 80, además de una manera bastante radical, es decir, a considerar que cualquier sobrecosto, digamos, que pueda ser previsible o imprevisible, en la medida en que afecte el patrimonio del contratista, pues debe serle reconocido, no solamente reconocido, sino que debe haber una indemnización.
Eso mismo lo va a sostener finalmente el Consejo de Estado, una sentencia, que es la sentencia del 9 de mayo de 1996, que llega a un extremo, además, que desborda incluso la ley, porque la ley, en el caso específico de la imprevisión, había consagrado en su artículo 5 que la contratista tenía derecho a que se le hicieran reconocimientos de los nuevos valores hasta el punto de no pérdida. Pues bien, la sentencia del Consejo de Estado dice que no es hasta el punto de no pérdida, es que se le tiene que reconocer también las utilidades. Y esto además es, digamos, reiterado por la propia Corte Constitucional en el año 2001, cuando ella sostiene que efectivamente digamos que el principio del equilibrio financiero del contrato, deberíamos decir que la ecuación contractual, porque es lo que dice la ley, constituye una garantía patrimonial del contratista. Este modelo de garantía patrimonial que llega de España es una visión neoliberal de la responsabilidad que está consagrada en la Constitución española. En realidad se remonta a la visión de los años 50 y expresa la ideología de la época. La idea es una responsabilidad estrictamente entendida como garantía patrimonial y como mecanismo de propiedad, de protección de la propiedad privada. A raíz de las sentencias que he mencionado de los tribunales de arbitramiento, especialmente la sentencia del Consejo de Estado y la sentencia de la Corte Constitucional, se empieza a producir la inquietud en el seno del gobierno, que va a llegar a su culminación a raíz de la crisis económica del año 99-2000, que es cuando entonces se piensa que existe el riesgo de que el Estado finalmente sea condenado en una serie de contratos, como por ejemplo los contratos de concesión de primera generación, y esto es lo que provoca que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, produzca en su primer documento en el cual va a establecer la necesidad de que en la contratación se tengan en cuenta los riesgos y se haga una asignación expresa de los riesgos. Esta política pública o estas políticas oficiales tienen por objeto enfrentar las circunstancias que se habían creado en relación con todas estas interpretaciones y con esta posición de los tribunales, insisto, especialmente tanto de la Corte, el Consejo de Estado en la sentencia mencionada y muy especialmente los tribunales de arbitramiento. Ahora bien, ¿cuál es la filosofía, cuál es el fundamento jurídico que está detrás de la incorporación de la teoría de los riesgos en el ámbito de la contratación pública económica, Francisco? Bueno, en este punto es importante aclarar que la interpretación que se le venía dando a la ley 80, la interpretación que venía haciendo la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional hacia el equilibrio contractual implicaba una garantía al contratista sin importancia de que los hechos fueran imprevistos o no. La ley lo que decía, o la jurisprudencia, es que si ocurría alguna circunstancia que no fuera imputable a las partes, el Estado debía equilibrar el contrato e inclusive reconocer utilidades. Esto pues efectivamente generó una preocupación muy grande al gobierno y es la razón por la cual se adopta la teoría de riesgos como una forma para gestionar todas las circunstancias previsibles dentro del contrato. Pero la idea de adoptar la teoría de riesgos efectivamente lo que busca es que se le asigne a cada una de las partes y que el contrato esté lo suficientemente completo para que no existan desequilibrios, que desde el contrato se diseñe cómo se van a repartir las cargas. Obviamente, al traer este concepto que está en el COMPES 3107, que se refiere a los procesos de participación privada en infraestructura, y al COMPES 3186 de 2002, la intención en ese momento era abandonar la idea del equilibrio contractual para llenarlo todo a través del contrato. De hecho, el mismo COMPES
3186 dice que ese equilibrio contractual debe mitigarse primero eliminando un artículo de la ley 80 que se refiere al derecho a las utilidades, que ahorita vamos a explicar por qué consideramos que no debió haberse eliminado, porque no decía como lo que se interpretó que decía, pero adicionalmente... Realmente el artículo lo que hacía era garantizar el derecho a obtener utilidades, lo cual está muy de acuerdo con la filosofía de la ley 80. Si uno sigue pensando en que la ley se planteó para darle tranquilidad al inversionista, pues la idea es la contratación le garantiza a usted el derecho de que usted reciba utilidades, de manera que no decía en ningún momento, al menos no parece que dijera eso, que lo que el Estado garantizaba era que el contratista tuviera que tener utilidades y que además le garantizaba que las recibiera y se haga cargo de ellas. Entonces, porque pues eso no tiene mucha lógica. Pues para evitar ese tema del equilibrio y que la jurisprudencia reconociera utilidades, se elimina ese artículo, pero adicionalmente en el COMPES lo que dice es que debe adoptarse la teoría de la imprevisión privada. Desde ese momento ya estaban hablando que si la idea ahora es traer toda una teoría de riesgos donde vamos a identificarlos, vamos a ver cómo a evaluarlos, a mitigarlos y a asignarlos, obviamente se va a utilizar eso como la forma de administrar el contrato. ¿Y qué es importante en este punto? Es que esta teoría de los riesgos es una teoría que viene del derecho anglosajón y parte de la igualdad entre las partes. Es una teoría en donde se basa que se sientan las partes, hacen un contrato muy completo en donde inclusive se sientan a imaginar qué situaciones pueden ocurrir y al punto de que no tienen en cuenta la imprevisión. De hecho, no está la imprevisión metida dentro de la teoría de riesgos. Lo que pasa es que si se presenta una situación imprevista, en la medida en que hay una igualdad entre las partes, lo que tienen que hacer es renegociar. No se trata que el contratista pueda solicitar que se equilibre el contrato. ¿Qué ocurrió acá? Se trae la teoría de riesgos, se incluye en el artículo 4 de la ley 1150 toda la teoría de riesgos que insisto viene del derecho anglosajón, pero se mantiene el equilibrio contractual, que no es el mismo equilibrio financiero como ya se explicó, sino el equilibrio contractual que adoptó la ley 80 con todas sus características propias de Colombia, pero no se modifica lo relacionado con el equilibrio contractual. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que haya una teoría de asignación de riesgos para los riesgos previsibles, pero en todo caso si se presenta una situación imprevisible que afecte el contrato, deba el Estado que tenga la obligación de equilibrarlo. Entonces, efectivamente eso es lo que, si uno revisa ahora la jurisprudencia de hoy, que ya se está refiriendo a la ley 80, que de pronto eso no lo mencionamos, o no se mencionó, y no sé, hay que aclararlo, que cuando salen estas sentencias iniciales del Consejo de Estado relacionadas con la teoría de la imprevisión y en donde hay unos reconocimientos de utilidades, los negocios a los que se están refiriendo son a contratos anteriores a la ley 80. Entonces, después de adoptar la teoría del riesgo, llega la jurisprudencia a referirse a contratos en donde se aplicaba la ley 80. Y por eso hoy la posición ya no es la del reconocimiento de utilidades, sino es una posición en donde se vuelve a la teoría clásica de imprevisión, en donde debe haber un hecho imprevisto que afecte gravemente el contrato. En relación con esa supuesta imprevisión de derecho privado, a mí me parece que de todos modos ella es riesgosa, es riesgoso, o por lo menos no es claro la aplicación de la misma al ámbito de la contratación pública, porque esa previsión se refiere específicamente a la onerosidad excesiva y se refiere al ámbito comercial. Además introduce, digamos, conceptos indeterminados como es el de hecho extraordinario, y no contento con la imprevisión, que ya según algunos critican de ser un concepto muy poco claro,
Encima de eso ahora va a haber el concepto de extraordinario. Y me parece además pues, que un segundo problema específicamente del proyecto es que trata de limitar al juez, de amarrar al juez a unos supuestos que a mí me parecen muy difíciles de aceptar por parte de los tribunales y de la jurisprudencia. Al juez no se le puede amarrar a decir que solamente podrá resolver un problema que él va a tratar de absorber desde el punto de vista de la equidad, de la buena fe, del principio de la contratación, decirle que no, que es que se tienen que ajustar estrictamente a precios de mercado, cosas parecidas. Me parece pues que ahí no veo claramente cómo va a poder funcionar. Ahí quiero aclarar un poco que la norma trae la teoría, hace lo mismo que ha hecho muchas veces en temas de contratación, que es que se trae la teoría de la imprevisión privada, pero precisamente en ese punto de la circunstancia extraordinaria la elimina, no la incluye ese término de la excesiva onerosidad. Yo quisiera hacer mención de que en la ley 80 se contempla, en el artículo 25, numeral del 16 o 18, se contempla la posibilidad de que se aplique un silencio administrativo positivo ante las peticiones que haga el contratista durante la ejecución del contrato. Algunos creímos y entendimos siempre que eso se refería específicamente, aunque no lo dice, a temas como el tema de los sobrecostos. Y de esa perspectiva pues tiene toda lógica el que se sancione a la administración que no contesta oportunamente y de ahí pues surjan las responsabilidades disciplinarias que tengan que surgir. Nunca se nos ocurrió que se refiriera a toda clase de peticiones del contratista, entre otras cosas porque hay temas como los aspectos técnicos en los cuales un silencio administrativo positivo no tiene ningún sentido. Sin embargo, pues es sorprendente que la jurisprudencia haya extendido esta situación, esta posición o esta previsión de la ley 80 del artículo 25, que siempre la entendimos como parte de esa visión general, ¿no? Y de esa concepción general a la cual ya nos hemos referido en la ley 80, en el sentido de convertir los temas de imprevisión en cuestiones, por un lado, de responsabilidad y por ende de garantía patrimonial. Como conclusión, en la actualidad tenemos que existe una concurrencia entre las teorías de asignación de riesgos provenientes del derecho anglosajón, especialmente del derecho americano, y las teorías provenientes del derecho francés de la equilibrio contractual, con las modificaciones, con la variación conceptual que les introdujo la ley 80. Mientras esas dos concepciones, que son distintas y obedecen a filosofías distintas, coexistan, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber de todos modos variaciones y modificaciones en la jurisprudencia en adelante. En el contrato, en segundo lugar, en los contratos se pacta el AIU. El imprevisto que ahí se pacta tiene por objeto mantener al contrato de alguna forma equilibrado, mantener al contrato en la dinámica normal, habitual, común y corriente, ajustado, de manera que ese rubro de imprevistos es una especie de mecanismo automático para que se pueda, como estoy diciendo, mantener la ejecución del contrato sin que haya ninguna necesidad de estar planteando, especialmente por lo que dice la ley 80, estar planteando sobrecostos y situaciones especiales. Es decir, que el contrato fluya dentro de sus propias normas y dentro de sus propias previsiones, sin necesidad de que se esté alegando que existen estos desequilibrios. Y en tercer lugar, yo diría que debe tenerse muy presente que la gestión del riesgo, como deben adoptarlas las entidades estatales, es como una forma de administrar y de planear en su totalidad los contratos.
que la idea no es simplemente cumplir con una matriz o cumplir con una audiencia en donde se digan los riesgos previsibles son estos, usted tiene un porcentaje por eso, no, es que exista un ejercicio técnico de identificación de cualquier riesgo que pueda presentarse teniendo en cuenta la experiencia, contratos similares, diferentes escenarios, y que todo quede ahí para que esa sea la forma de gestionarlo, y si hay alguna imprevisión incluyan fórmulas matemáticas que permitan reequilibrar o renegociar el contrato. Entonces es una verdadera gestión del contrato, se convierte toda la teoría del equilibrio contractual que trae la ley 80 a una teoría de gestión contractual que en últimas es hacia donde se está moviendo el mundo entero en materia de contratación pública